¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Según esto ya estamos transmitiendo, lo cual nos da mucho gusto. Es una bendición poder llegar hasta su hogar o en aquel lugar en donde usted se ubica. Nos da, hay gratitud de nuestro corazón de que Dios nos permite llegar hasta ese lugar para juntos compartir un tiempo de reflexión en la palabra de Dios, en lo que nos enseña el Señor a través de su bendita palabra. Estamos aquí preparando todo, viendo que no haya ningún problema en la transmisión, ya sea la parte del audio, la parte del video. Bien, pero como le decía, es una bendición que podamos compartir juntos este tiempo que queremos poner en las manos de nuestro Señor, que sea un tiempo en el que podamos aprender algo, recordarlo, reflexionar en una situación tal vez de una manera distinta a lo que habíamos considerado antes. En fin, el Señor siempre ministra a nuestro corazón con su palabra de maneras muchas veces que ni siquiera sospechamos. Así que vamos a pedirle al Señor que sea un tiempo de edificación para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en esta mañana 19 de noviembre. Señor, es un regalo tuyo, es un día que pones en nuestras manos, Señor. Así que nosotros a tus pies lo ponemos, para que sea un tiempo en el que podamos nosotros gozarnos de tus bendiciones, sí, Señor, pero también servirte como tu nombre lo merece. Nuestra vida está rendida a tus pies, Señor, y qué hermoso es que este tiempo lo podamos destinar contigo para acercarnos a tu palabra y poder escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, tus hijos. Dirígenos con tu bendito Espíritu, Señor, y todo esto te pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para los hermanos que están pendientes, ¿verdad?, de los devocionales y consideran con claridad y con precisión que este día correspondía a nuestro hermano David Pérez, bueno, están en lo cierto. Estamos apoyándole por un compromiso ministerial también importante. En este domingo lo estamos respaldando, así que es la razón por la que usted, digamos, nos vio hace 8 días, este domingo, y dentro de una semana, si Dios así lo permite. Bien, ya tenemos aquí algunos comentarios, más adelante saludamos a cada uno de ustedes. Y de hecho saludamos a más hermanos, hermanitas, más de lo que se manifiesta en el chat, porque, bueno, pues en la convivencia en Torre Fuerte nos hacen una retroalimentación muy edificante sobre lo que compartimos, ¿verdad?, cada día en Torre Fuerte, y eso pues nos llena de gozo y fortalece nuestro compromiso con Dios principalmente, para que lo que se comparta aquí sea bien fundamentado en la palabra de Dios, y de esa manera aspirar a que en nuestra vida el Señor siga haciendo su transformación. Nos da mucho gusto que hay personas que escuchan, algunas veces nos vamos con la tentación de decir nos ven, no nos ven a nosotros, se acercan, entendemos perfectamente, para recibir de parte de Dios lo que el Señor tiene reservado para sus hijos. Bueno, pues entonces vamos a hablar sobre los dos últimos matices o manifestaciones que el Señor expresa en su palabra como fruto del Espíritu Santo. A lo largo de la semana, cada uno de los pastores de la iglesia estuvieron hablando acerca de algunos. Se empezó con amor y vamos a concluir con mansedumbre y templanza. Son los dos últimos de esas 9 manifestaciones que podemos nosotros ver en la vida de un cristiano genuino, es decir, de aquel creyente, de aquella persona, mejor dicho, que entendió perfectamente su condición espiritual, se arrepintió de sus pecados, rindió su vida a Cristo, le reconoció como Señor y Salvador. Dice Efesios capítulo 1, entre otras tantas citas, que habiendo escuchado el Evangelio, habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Así que, por eso es que estamos nosotros estableciendo un creyente genuino, no solo profesante, tiene en su vida la invaluable bendición de la presencia misma de Dios, del Espíritu Santo. Ahora, aquí surge una pregunta que debemos precisar o tener respondida de manera precisa. ¿Por qué, si todos los cristianos, todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida,
No dice la palabra de Dios que tenemos del Espíritu Santo, sino al Espíritu Santo. ¿Por qué si todos los cristianos genuinos, insistamos en eso, tienen la presencia misma de Dios, del Espíritu Santo? Dios nos ha constituido en su templo, somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué ante esa verdad sucede que vemos diferentes niveles de madurez, de crecimiento, de bendición, de alcance ministerial? ¿Por qué si en todos mora el Espíritu Santo de igual forma? Bueno, lo que hemos de decir es que de igual forma el Espíritu Santo mora en cada uno. Pero ¿por qué la manifestación es distinta? Bueno, depende, vamos a considerarlo así, que es una cuestión que depende del nivel de control que cada cristiano en su responsabilidad le concede al Espíritu Santo en su vida. Si bien es cierto, el Señor en su soberanía hace una transformación en nuestra vida, permítame la expresión, con o sin nuestro permiso, sí hay un nivel de responsabilidad en cada uno de nosotros, por el cual podemos nosotros distinguir cierto nivel de control en cada uno de los cristianos, de tal manera que podemos ver en un creyente actuando al Espíritu Santo con libertad, con plenitud, y en otros tantos cristianos, el Espíritu Santo, como en otras citas lo podemos constatar, ha sido entristecido. Está haciendo, esa es una posibilidad dramática, ¿verdad? A través de una vida de pecado, está siendo entristecido. Cosas que no se han confesado, cosas que se siguen abrigando y que son ofensivas a Dios, están impidiendo, vamos a considerarlo de esa forma, una libertad como el Espíritu Santo la quisiera en esa vida. Por eso vamos a ver diferentes niveles de madurez, de compromiso, de entrega, de crecimiento. Así que hoy que vamos a cerrar con mansedumbre y templanza, vamos a darnos cuenta de lo que el Señor nos invita en su palabra. Nosotros podemos permitir como manifestación de su presencia en nuestra vida, expresar un carácter manso, de mansedumbre y templado, con templanza. Entonces, hablemos primero de mansedumbre. Debemos considerar o distinguir de una forma muy clara que no es lo mismo decir manso a decir débil. Son dos cosas distintas, casi podríamos decir contrarias, porque de hecho la mansedumbre es de parte del Espíritu Santo aquella fortaleza que necesitamos para poder sujetar nuestra voluntad, nuestras reacciones, todo ello a la voluntad de Dios, a la dirección del Señor, al control del Espíritu Santo. Entonces, vea, se trata en sí de una fortaleza para poder decir, no, no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. En la mansedumbre nosotros podemos ver esa manifestación actuando plenamente. Señor, yo quisiera esto, sin embargo, con la fortaleza que tú me concedes, me sujeto a ser dirigido por ti, a hacerlo a tu modo, hacerlo conforme tú lo quieres para mí. Entonces, vea que mansedumbre no significa de una manera simplista agachar la cabeza y decir, pues ya que, con una actitud de conformismo, no es lo mismo contentamiento, en donde sí hay gozo, a conformismo, en donde muy probablemente incluso va a haber amargura. No, no se trata de decir sí, porque ya no me queda de otra, o no, porque ya que no puedo plantearlo de otra forma. Y entonces, lejos de ser esta una expresión de alabanza a Dios, estamos ofendiéndole porque hay en nuestro corazón amargura, conformismo y vaya, eso de ninguna forma nosotros podemos estar seguros, va a ser una cuestión que nos permita crecer, nos permita edificarnos en el Espíritu Santo. Entonces, con esto, entre otras cosas, podemos entender perfectamente un creyente
que permite que el Espíritu Santo se manifieste en su vida, refleja un carácter cuyo sello, entre otros 8, es el de la mansedumbre. ¿Y esto cómo más puede ser traducido? Un creyente con este carácter es un creyente enseñable. Usted quiere ver quién es manso, va a darse cuenta de que es una persona que con gozo asume que la vida, que el ministerio es un constante proceso de aprendizaje. No es una persona que manifiesta, ya lo sé todo, tú que puedes enseñarme. Peor aún, Dios me has enseñado todo, no necesito de esta prueba, porque si sí te amo, porque si sí te tengo fe. Entonces nos resistimos, ¿por qué? Porque no somos enseñables, no queremos aprender, no estamos reflejando mansedumbre. Bien, en la palabra de Dios, según a los Corintios, capítulo 12, no es necesario que lo busque, si gusta escucharlo con atención, antes de pasar a templanza. Segunda carta a los Corintios, efectivamente, capítulo 12, el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? ¿Porque nos gusta ser masoquistas? No, porque dice la palabra del Señor, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando manifiesto mansedumbre, digo, Señor, conforme a tu voluntad, entonces es que nosotros podemos experimentar la fortaleza que el Espíritu Santo nos da para decir, adelante, Señor, que sea a tu modo. Sin duda usted recuerda en este momento aquel otro pasaje en donde el mismo Pablo, claro, dirigido por el Espíritu Santo, dice, ¿cuántas veces le he pedido al Señor que quite de mí este aguijón? Sin embargo, me ha dicho, me ha contestado, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo dice todo esto expresando un contentamiento, un carácter manso, diciendo, efectivamente, no vuelvo a pedir por esto, porque en la gracia de Dios encontraré mi fortaleza. Vámonos con templanza. Bien, para poderla nosotros ubicar un poco más, o tal vez sí con una precisión un poquito más allá, templanza, bien podemos entenderla, su sinónimo sería, en cuanto a la Biblia, dominio propio. El dominio propio, ahora perfectamente entendemos que nosotros no tenemos la capacidad para dominarnos. Dominio propio ya lo hemos ejercitado o ejerciéndose nosotros, como les decía al principio, a raíz o en la medida en la que le decimos Señor, en la que decimos Espíritu Santo, eres tú. Tú controlas esto. Tú tienes el mando, tú tienes el timón, tú tienes el volante. Yo ni de copiloto te sirvo, no es necesario. Yo me rindo a ti completamente, totalmente. Entonces, el dominio propio también es una fortaleza otorgada por el Espíritu Santo como manifestación de su presencia en nuestra vida, como manifestación del fruto del Espíritu. El dominio propio es la reacción a los apetitos que pueden llevarnos a ofender a Dios. El dominio propio es esa fortaleza que nos permite reaccionar con un no a aquellos apetitos que nos invitan al descontrol. Y es importante manifestarlo así, porque, por ejemplo, la comida en sí misma es apetitosa, sobre todo, por decir, cuando se acerca la hora de la comida, de la cena, del desayuno, y en ese aspecto, en ese sentido, no vamos a decir que se trata de algo ofensivo, en lo cual nosotros vamos a ofender a Dios, no es así. Pero la comida sí que se puede convertir en un apetito pecaminoso, o sea, que nos invita a ofender al Señor, cuando es en exceso, por ejemplo, cuando es a destiempo, cuando es sin cuidar los ingredientes. Entonces, por eso es que el dominio propio es esa capacidad, es esa manifestación del fruto del Espíritu que nos permite a usted y a mí decir no. Por ejemplo, antes eran los juegos de mesa, ahora son los juegos electrónicos, de computadora, celular. Estará mal de repente jugar con la familia un partido de fútbol con la computadora. Creo que puede ayudar a una convivencia en el vínculo familiar, en el ámbito familiar. Sí, pero cuando esto ya se convierte en un vicio, entonces está esto acusando falta de dominio propio. Entonces el dominio propio dice, sí, mira, es agradable jugar,
pero debe ser esto con una medida. Hay cosas más importantes. Por ejemplo, hay personas y, bueno, no sé, o sea, no se trata de hablar en alguien en especial, pero generalmente en la familia hay alguien al que le encanta comprar sea lo que sea. Y ya compró, por decir que le gustan los zapatos, ya compró un par de zapatos hace una semana y ahora está buscando un par de zapatos nuevos. Estamos hablando de la persona que compra de manera compulsiva, impulsiva. Entonces el dominio propio dice, a ver, permíteme, ¿te hacen falta zapatos? El dominio propio nos permite entender qué cosas realmente eh, podemos distinguir cuáles son necesarias y cuáles nos pueden llevar a una situación de descontrol que, por ende, no glorifica el nombre del Señor. Entonces, ¿es necesario esto hoy? No, entonces podemos esperar. ¿Cómo podemos llegar a una reacción así, con contentamiento, cuando le decimos al Espíritu Santo? Claro, no tanto a una manera de diálogo, pero cuando decimos, Señor, pues a mí se me antojaría comerme otro plato de pozole, llevo 6, pero creo que me cabe un séptimo. No, aquí es donde ya el Señor, sin duda, ya nos dio de coscorrones diciendo con 2 eran suficientes, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, la templanza, notemos esto, es uno de los rasgos del fruto del Espíritu que va muy conectado a la administración, es decir, para aquel ministro, aquel creyente que quiere ser un siervo, ¿verdad? En la obra del Señor, como misionero, como pastor, nosotros vemos los requisitos de estos siervos y el aspecto del dominio propio está inmerso. Debe ser no dado al vino, debe ser no pendenciero, debe ser, o sea, debe poder decir esto no debe ir más allá de la medida que el Señor marque. De esta forma se cierran los 9 matices del fruto del Espíritu Santo, con la templanza, algo muy conectado al ministerio. Si lo notan, el primer fruto, no el primer fruto, disculpe, la primera manifestación del fruto es solo uno. La primera manifestación del fruto es el amor. Amor al principio, templanza al final, y fíjese cómo estas dos manifestaciones del fruto del Espíritu están conectadas con el ministerio pastoral. Ahora, no significa que solo los pastores deben ver en su carácter esto, pero el Señor le dice a Pedro, me amas. Y el apóstol Pedro dice, sí, Señor, apacienta mis ovejas. Y en los requisitos para el pastorado vemos la templanza. Entonces, ahí está como una invitación para aquellos que estamos comprometidos a servir a Cristo vamos a decirlo así, para que se distinga de tiempo completo, son elementos que no pueden faltar como sello de nuestro ministerio. Y en cualquier otro ministerio, por supuesto, y en cualquier otro compromiso cristiano, sea la familia, sea el vecindario, sea la escuela, sea el trabajo. Bien, pues vamos a concluir con esta cita, 2 Timoteo 1:7. La tenemos por acá. Antes de orar, dice así la palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, sino de amor y de dominio propio. Hablando, claro, de la presencia bendita del Espíritu Santo en nuestro corazón. Palabra de esperanza. Qué hermoso es poder concluir, y el Señor nos lo dice en su palabra. No es algo que nosotros estemos ideando, ilusionándonos nada más porque sí. Qué hermoso es ver que el Señor en su palabra nos dice, mi espíritu mora en ti, y por ende en tu carácter se pueden ver estas manifestaciones. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, no se puede establecer un juicio contrario para aquel siervo del Señor, para aquel hijo de Dios que se está dejando guiar por el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos estar palpando eso en la manifestación del Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo? Reflejando un carácter con estos 9 matices. Que, como bien dijo, por ejemplo, nuestro hermano Alejandro Luna, si no estoy mal, no es a petición del cliente. Yo quiero amor, fe, no. Yo quiero bondad, templanza, no. No, esto es a raíz de esa comunión estrecha que día a día debemos buscar fortalecer con Dios, que se empezará a
manifestar de manera más palpable, bendito sea Dios por esto, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro carácter. Señor, gracias por este tiempo en el que hemos podido reflexionar sobre tu bendita palabra, una palabra de esperanza, Señor. No estamos condenados a vivir con amargura, podemos vivir con amor. A vivir, Señor, con incertidumbre, no, podemos vivir con fe. A vivir, Señor, con descontrol, pues así que nacimos, así crecimos, así vamos a morir. No, Señor, nos has dado dominio propio, templanza. Y así pudiéramos hablar de cada una de estas preciosas manifestaciones. Gracias, Señor, porque nos has constituido en la fe en Jesucristo, templo del Espíritu Santo. Que vivamos, disfrutemos esa realidad cada día, en cada momento de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues ya saben, cada domingo tenemos 4 oportunidades para congregarnos con la iglesia y así juntos adorar y alabar el bendito nombre del Señor Jesucristo. En este momento ya prácticamente estamos llegando a 1 hora del primer servicio, el que inició 8:30, pero tenemos 10, 12 y 2. Así que, considerando que muy probablemente todavía está en casa, le hacemos la invitación cordial de que se apresure para poder estar puntual en el que ha asignado en su corazón. No sé, tal vez un poco más adelante ya no tanto, pero amaneció con mucho frío. Arrópese, cuídese, hermanos, porque a partir de estos meses podemos ya estar hablando de una mayor necesidad de cuidar nuestras vías respiratorias. Vamos a saludar primeramente a nuestra hermana Leo Patiño. Qué bendición poder saludarle, mi hermanita Leo. Por favor, saluden a todos en casa. Nuestra hermana Vicky Rugerio también saluda a todos nosotros. Gracias, mi hermanita Blanca Barrientos. Gracias también, Señor, mi hermana, que el Señor también le bendiga a usted y a todos sus seres queridos. Gracias a Dios por su palabra. Saluda a toda la iglesia. Hermana Mónica Gordillo, qué gusto volver a verle, saludarle, ahora a través del Facebook. Saluda a todos. Wow, es que esto se mueve. Vamos a ver, aquí está Maritza. Hermanita Maritza, la vamos a extrañar aquí en la iglesia. Cuídese mucho. Saluda a toda la congregación. Esther Mendoza, mi hermana, ¿cómo está? Qué gusto poderle saludar. Bendiciones a toda la familia Torrefuerte. Gracias, hermana. Un fuerte abrazo también para usted. Álvaro Barojas, mi hermano, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Es que vamos leyendo y de repente esto se mueve. Que tengamos un día muy bendecido. Claro que sí, mi hermanito. Alfredo, ¿cómo estás, mi hermano? Un fuerte abrazo hasta allá. Mi hermana Charo Calderón, estamos saludando también con mucho afecto. Y Eva Salazar, muy buenos días, saludos, mi hermanita Eva. Bueno, pues espero no haberme brincado ninguno de sus saludos. Hermanos, que tengan un domingo muy bendecido. Recuerde, la semana para el creyente arranca el domingo. Y qué hermoso es que la podamos iniciar en oración consagrándola al Señor, diciéndole, Señor, no sabemos si vamos a terminar con estos 7 días que empiezan hoy, pero nuestra vida a tus pies para que tú nos cuides y nos guíes en esos planes hermosos que tienes para nosotros. Un fuerte abrazo. Estaremos viéndonos pronto, primeramente.